Hola, hola. Hoy vamos a estudiar las operaciones con expresiones algebraicas. Para empezar, vamos a preguntarnos qué son las expresiones algebraicas. Bueno, pues básicamente son expresiones que involucran alguna variable, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en el literal A existe la variable x, por lo tanto es una expresión algebraica de x. La segunda, la literal B, la única variable que aparece es y, por lo tanto es una expresión algebraica en la variable y. Y el literal C, como tiene dos variables, x y y, entonces es una expresión algebraica de dos variables, x y y. Entonces lo que vamos a aprender en esta sesión es a realizar las operaciones. Cuando hablamos de operaciones, es lo básico: suma, resta, multiplicación, división. Vamos a regresar al libro. Y bueno, en el libro vamos a empezar pues quizás definiendo lo que es un polinomio, porque es uno de los ejemplos que aparece, de las primeras definiciones que nos aparece. Pero vamos a traer este primer problema para ya tenerlo por acá listo. Bueno, cuando hablamos de polinomios, los polinomios, por ejemplo, este polinomio p de x, este menos 4x a la quinta más 3 x al cuadrado más 5x menos 8. Observamos que la única operación involucrada entre cada término es suma o resta. Que eso significa está en el mismo nivel, ¿verdad? Suma o resta. Que eso en general es que son sumas todas, ¿verdad? Entonces esa es la operación principal. Y luego cada término, cada monomio, observamos que tiene una sola variable. ¿Sí? En este caso, cuando no tiene variable es término independiente y se puede asociar a cualquier variable. Entonces se sigue diciendo que este es un polinomio en X. Además, observamos que todos los exponentes son enteros. En este caso, falta el número, es un 1, y en este caso es porque aparece X a la 0. Entonces todos estos también son enteros. Entonces estos son polinomios. Existe una definición general, pero quiero que mejor reconozcamos las características para concentrarnos un poco más en las operaciones. Entonces vamos a iniciar con este problema. Tenemos que realizar la suma de estas expresiones algebraicas. Ok, antes de empezar, vamos a definir algo que se llama términos semejantes. Términos semejantes. Vamos a decir que son dos términos semejantes cuando tienen las mismas variables. Formalmente sería si tienen la misma parte literal, pero lo vamos a decir en palabras más sencillas, que será si tienen las mismas variables elevados a los mismos exponentes. Por ejemplo, menos 5, a ver, x a la menos 4, menos 1.5 x a la cuarta y menos 3 cuartos de x a la menos 4. En este caso, estos dos sí son semejantes porque tienen la misma variable y el exponente es el mismo. En cambio, estas dos no son semejantes. A pesar de que tienen la misma variable, pues en un caso es positivo y en el otro caso es negativo, entonces no son iguales, entonces no son semejantes. Y en este caso también serían semejantes. Entonces, términos semejantes, mismas variables elevados a los mismos exponentes. Entonces vamos a partir con este. Tenemos, bueno, yo lo voy a volver a copiar. El 3x al cuadrado y menos 2x más 1 más 4x al cuadrado y más 6x menos 3. Para desarrollar este tipo de problemas existen diversos métodos, formas de ordenarlos
para llegar al resultado, pero vamos a trabajar el más genérico y es el que se va trabajando con igualdades, que no hacemos procedimientos secundarios, sino que vamos reescribiendo toda la expresión que tenemos. Entonces, lo primero es que vamos a eliminar esos paréntesis. Vamos a observar, bueno, como aplicando la jerarquía, ¿verdad? Primero, dentro de cada paréntesis no hay ninguna operación que podamos hacer, ¿verdad? Porque no podemos sumar elementos que son distintos. Es decir, aquí no podemos sumar estos dos porque no son términos semejantes. Deben ser términos semejantes para poderse operar. Aquí tampoco. Entonces lo que sigue es que tenemos que ver qué operación trae el paréntesis y lo vamos a quitar. Cuando un paréntesis no tiene signo, entonces es un signo positivo. Cuando solo es positivo, nosotros podemos quitar los paréntesis. Vamos a decirlo así, pero en realidad lo que ocurre es que se multiplica positivo por positivo, va a quedar positivo. Positivo por negativo, va a quedar negativo. Y positivo por positivo, vuelve a quedar positivo. Entonces, es decir, siempre que se multiplica por positivo, los signos van a quedar iguales. Entonces, por eso es que se dice que si antes de un paréntesis hay un signo positivo, solamente se quita el paréntesis. Entonces lo vamos a quitar, nos queda 3x al cuadrado y menos 2x más 1. Observamos que en este caso también el signo es positivo. Entonces significa que podemos quitar el paréntesis y dejar todo con el signo que tiene. Este 4 tiene su signo positivo, por tanto lo vamos a dejar con signo positivo. 4x al cuadrado y más 6x menos 3. Ahora vamos a empezar a identificar términos semejantes. Vamos a empezar con este x al cuadrado y vamos a buscar si hay otro. Y efectivamente tenemos otro x al cuadrado y. Vamos a observar si hay más. Tenemos una x y aquí también tenemos otra x. Y finalmente, pues también son semejantes a aquellos que no tienen variables, es decir, son términos independientes. Estos son términos semejantes. Entonces, ahora voy a escribir yo un paso intermedio que no es obligatorio ni necesario, pero lo voy a hacer, que es juntar los que son semejantes. Es decir, el 3x al cuadrado y más 4x al cuadrado y. Esos son los dos que están en verde. Luego vamos a los dos que están en celeste. Menos 2x más 6x. Y finalmente los dos que están en naranja, que es 1 menos 3. Entonces aquí vamos a diferenciar que hay tres cosas, ¿verdad? Tenemos primero la operación de los que tienen x al cuadrado y. Luego tenemos la operación de los que solo tienen x. Y finalmente tenemos la operación de los que son términos independientes. Entonces vamos a hacer esas tres operaciones. Y decía que podríamos obviar ese paso que quedó en azul porque podríamos observar desde cuando los marcamos, decimos 3 más 4, es decir, operamos los coeficientes. 3 más 4 es 7. 7x al cuadrado y, que es lo mismo que acabamos de hacer. Al sumar estos, como son términos semejantes, solo se suman los coeficientes. 3 más 4 es 7. Vamos con el menos 2x más 6x. Esto nos queda más 4x. Y finalmente 1 menos 3 es menos 2. Y ya lo tenemos simplificado. Vamos con el siguiente para que observemos qué sucede cuando es una resta.
tenemos que restar x al cuadrado y menos 2x más 1. Entonces, bueno, yo siempre inicio que los vuelvo a copiar porque si no están así me confundo. Entonces, menos 2x más 1 menos 4x al cuadrado y más 6x menos 3. Entonces vamos a empezar igual que en el anterior, verificando si adentro de cada paréntesis podemos hacer alguna operación, y aquí no se puede porque no hay términos semejantes. Por lo tanto, lo siguiente es que vamos a quitar estos paréntesis. En el primer caso no hay signo evidente, por lo tanto este es un signo positivo. Entonces solamente vamos a quitar el paréntesis. Será x al cuadrado y menos 2x más 1. Ahora, en este otro caso, vamos a marcar el signo que tiene el 4 para no perdernos. Y lo que vamos a hacer es multiplicar los signos, ¿verdad? Menos por más, menos por más y menos por menos. De esa forma nos va a quedar, si observamos primero, menos por más es menos. Entonces nos queda negativo el 4x al cuadrado y. En la siguiente es menos por más es menos. Entonces el 6x queda negativo y el 3 menos por menos es más. Si observamos, al hacer esta multiplicación, este que era positivo pasó a negativo, el que era positivo a negativo y el que era negativo a positivo. Por eso es que usualmente se dice que cuando hay un signo negativo antes de un paréntesis, se puede quitar el paréntesis y cambiarle signo. Es decir, a cada número, el 4 negativo, el 6 va a ser negativo y el 3 va a ser ahora positivo. Entonces, el paso 1 en la suma y resta siempre es quitar los paréntesis. Luego vamos a identificar términos semejantes. Vamos a empezar con el x al cuadrado y. Observamos si hay otro. Sí. Tenemos ahora x. Tenemos otra. Sí. Y finalmente tenemos 1 y 3, que son los términos semejantes. Podemos nuevamente, mientras nos adaptamos o ganamos experiencia, podríamos reubicarlos, ¿verdad? Escribir juntos los naranja con naranja, amarillo con amarillo, los que son términos semejantes, para poderlos operar. Pero también se pueden operar de una vez, ya los tenemos identificados, vamos con los naranjas. Recordemos también que cuando una expresión algebraica no tiene coeficiente evidente, en realidad sí tiene, y es un 1. Digo esto porque si vamos a operar sería este naranja con el naranja y la operación sería 1 menos 4, que son los coeficientes, y 1 menos 4 es menos 3. Entonces, por esa razón, aquí nos quedará menos 3 x al cuadrado y. Ahora vamos con los que son semejantes por x. Vamos a observar los coeficientes, que son menos 2 y menos 6. Y menos 2, menos 6, eso es, conservan el signo, eso es menos 8. Entonces nos queda menos 8x. Y finalmente vamos con los que no tienen variable, es decir, los términos independientes es más 1 más 3. Y 1 más 3, eso es 4. Simplemente sumamos 4 y ya tenemos efectos a la resta. Vamos con el siguiente. En esta ocasión se trata de hacer operaciones siguiendo las mismas reglas que hemos estudiado hasta el momento, pero vamos a invocar y vamos a utilizar la jerarquía de operaciones. Pero antes, yo recomiendo que ya antes de abordar el siguiente ejemplo, pues se practiquen estos ejercicios. De momento ya se puede practicar desde el 1
hasta el 9. Desde el 1 hasta el 9. Ya se puede practicar y eso pues garantiza que se entienda un poco más el siguiente ejemplo y así sucesivamente. Entonces vamos a incorporar la captura de este problema. Y siempre yo lo voy a reescribir porque así lo tenemos más claro. 2. Esta era una llave. 2x. 2x más 3 más 5 factor de 4x al cuadrado menos 3 menos 4x. En matemática siempre es importante ponérsela fácil al cerebro. Y eso también implica en muchas ocasiones el orden con el que escribimos. Que tratar de hacer bien los símbolos, ubicar bien los corchetes, los números, porque si no lo hacemos bien, el cerebro tiene doble trabajo, estar descifrando los apuntes y estar pensando problemas. Aquí observamos que hay bastantes signos de agrupación. Hay paréntesis, corchetes y llaves. Y nos pide simplificar. Entonces vamos a aplicar la jerarquía de operaciones. Recordemos que la jerarquía es gema. Siempre tiene prioridad lo que esté en grupos. Grupo significa paréntesis o signos de agrupación. Entonces vamos a observar qué hay dentro de cada uno. Aquí en este primero podemos observar que en este 2x más 3 pues realmente no se puede hacer ninguna operación. No se pueden operar, no se pueden sumar. Entonces observamos un poquito más. Bueno, lo que sigue es el paréntesis y el paréntesis que está haciendo está involucrado con este 2x. Si está a la par un corchete con o un paréntesis con una expresión, pues se están multiplicando. Entonces eso me permite decidir esto es lo que voy a operar. Marcamos, seleccionamos y ya no nos preocupamos por pensar. Es más, podemos hasta dejar avisado cuál es la operación que vamos a hacer. Vamos a hacer esta operación. Cuando pasemos al siguiente renglón ya no tenemos que pensar, tenemos que ejecutar. Vamos con el siguiente corchete. Siempre nos vamos a ir al paréntesis que esté más interno. No podemos operar 3 con 4x porque no son términos semejantes. Lo que sigue es quitar este paréntesis entonces, ¿verdad? Entonces lo vamos a marcar también desde aquí. Y pues vamos a ponernos una marquita que lo que quiero es quitar los paréntesis. Dicho eso, ya nos pasamos al siguiente renglón y todo lo que no está subrayado en verde lo vamos a dejar igual, lo vamos a copiar. 3, las llaves y luego el 2x ya está dentro de la operación, entonces vamos a multiplicar 2x por 2x. Recordemos, 2 por 2 sería 4 y x por x, aquí recordamos la guía anterior, producto de potencias de la misma base, x por x, se coloca la misma base y se suman los exponentes. 1 más 1 son 2, entonces 4x al cuadrado y luego multiplicamos el 2x por 3. 2 por 3 es 6 y quedaría 6x. Ya todo esto ya no lo vamos a escribir porque ya lo reescribimos, pero todo lo que sigue sí debemos escribirlo. Tal cual está, más 5, corchete, 4x al cuadrado, y luego lo que vamos a hacer es quitar este paréntesis. Como el signo es negativo, entonces vamos a recordar que el 3 es positivo, menos por más queda menos 3 y luego menos por menos es más 4x. Cerramos con corchete porque corchete tenemos abierto y cerramos la llave. Vamos a observar que hay. Tenemos unas llaves. Dentro de las llaves todavía hay un corchete. Vamos a observar si dentro del corchete podemos hacer una operación. Y no, ¿verdad? No podemos operar porque ninguno son términos semejantes. Entonces lo que sigue, ya si dentro del corchete no se puede hacer nada, lo que sigue es multiplicarlo por este 5. Entonces voy a marcarlo y vamos a dejarle
una marca para recordarnos que eso es lo que vamos a hacer, quitar ese corchete. Lo demás, estas dos expresiones no se pueden sumar y lo que vamos a hacer es simplemente reescribir. Nos quedará 3, abrimos la llave y será 4x al cuadrado más 6x y vamos a quitar ese corchete. ¿Y cómo se quita? Multiplicando el 5 por el 4x al cuadrado, por el 3 y por el 4. Entonces nos quedará 5 por 4, 20x al cuadrado. Luego 5 es positivo y el 3 es negativo. Positivo por negativo, negativo. 5 por 3, 15. Luego con el 4x, positivo por positivo es positivo. 5 por 4 sería 20x. Y cerramos la llave. Nuevamente nos encontramos con que tenemos un signo de agrupación y ahora tenemos que verificar si se puede hacer operación aquí adentro. Y sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque tenemos ahora términos semejantes, que son estos x al cuadrado. También tenemos x con x. Y también tenemos el menos 15. Ah, bueno, que el 15 sí que va a quedar solito, ¿verdad? Entonces vamos a operar los que son semejantes. Entonces el 3 lo dejamos escrito y operamos 4x al cuadrado más 20x al cuadrado son 24x al cuadrado. Luego vamos con los celestes, 6x más 20x, esto es 26x. Y luego nos queda menos 15. Finalmente vamos a hacer la multiplicación. Ya no se puede simplificar más dentro del signo. Y la multiplicación, recordemos, es así. Entonces tenemos 3 por 24 es 72, ¿verdad? 72x al cuadrado. 3 por 26 será 78, ¿verdad? 78x y 3 por 15 es 45. Vamos con el siguiente. Bueno, esta parte son reglas especiales que se aplican para ciertas multiplicaciones. La multiplicación de expresiones algebraicas es aplicar sucesivamente la propiedad distributiva del producto sobre la suma. Entonces, sin embargo, ya existen algunas multiplicaciones que siempre funcionan de cierta forma y se simplifican automáticamente en formas que son más prácticas. Entonces, por ese motivo, existen estos que se llaman productos notables o productos especiales. Y pues lo que vamos a hacer es estudiarlos. Estos tenemos que tenerlos por ahí presentes. Creo que vamos a hacer una captura y lo vamos a tener por ahí cercano para utilizarlo cuando lo necesitemos en ejercicios. Y pues yo recomiendo que hagan lo mismo, ¿verdad? Hay que tener en su cuaderno o en una hojita aparte, por lo menos para cuando estamos estudiando, que tengamos esas fórmulas. Listo. Y también nos vamos a llevar estos, bueno, algunos ejercicios que tenemos por ahí, algunos ejemplos. Me voy a traer solamente una parte. Lo vamos a capturar así para que no nos quede la solución. Entonces, vamos a empezar con esta parte de los productos y con el problema. Podrían pensar tal vez, bueno, entonces empezamos aprendiéndonos todas las reglas. No, ¿verdad? No se trata de memorizarlas, se trata de tenerlas presentes mientras las aprendemos a aplicar. Eventualmente, cuando las estemos aplicando, pues no las vamos a aprender. El primer ejercicio que vamos a desarrollar es este literal A,
que lo que nos pide el enunciado es desarrollar estos productos. Entonces tenemos x más 2 por x menos 5. Entonces vamos a observar que lo que tenemos es esto. Tenemos una x y le estamos sumando un número. Y tenemos otra x que es la misma que le estamos restando un número. ¿Sí? Entonces tenemos una expresión de esta forma. Y pues para poder verificar cuál es, porque a veces no existe, tenemos que observar también que a veces la resta, en muchos casos, en las fórmulas sobre todo, en realidad es una suma, ¿verdad? Que se está sumando un número negativo. Entonces podría ser que esté o en la forma más A o en la forma más B. Entonces vamos a observar cuál se parece. Vamos a hacer grande y nos damos cuenta que la forma que se parece es esta. Pero mire, aquí dice más B y aquí tenemos menos 5. Es porque x menos 5 es igual a que tengamos x más menos 5. Entonces, en este caso, siempre cuando hay un número negativo, es que en realidad es una suma. Entonces, que aparezca aquí negativo no es problema, porque es como que tengamos x más 2 por x más menos 5. Entonces, si observan, también está de la forma x más a por x más b. Entonces, vamos a copiarnos esa fórmula una vez que la hemos identificado. Y esto será x más a por x más b. Esto se calcula multiplicando, bueno, empezamos con x al cuadrado y aquí van sumados a más b por la x y luego van multiplicados a por b. Esto se puede aplicar de forma práctica si se aprende bien la regla, ¿verdad? Pero hay que observar que esto se utiliza solamente cuando tiene esa forma, x más a más x más otro número, solo en esa forma. Si ya tiene un 2x más a, ya no, ¿verdad? Ya no funciona. Entonces vamos a aplicar en este caso, que dice la regla, siempre empieza con x al cuadrado, más, y luego aquí se suman los números, tal cual están, 2 menos 5, la x, y luego los números se multiplican, 2 por menos 5. Es decir, los que acompañan a la x van sumados y los que son independientes van multiplicados. Entonces nos quedará x al cuadrado. 2 menos 5 es menos 3x. 2 positivo, positivo por negativo es negativo y 2 por 5 es 10. Y ya tenemos desarrollado el primer ejemplo. Vamos con el B. El B es 3z más 5 por 7z menos más 4. Ok, este problema también tiene su propia regla, que es la 3. Esta me parece menos práctica porque lleva muchas letras, entonces no recomiendo demasiado utilizarla. Y más bien vamos a utilizar este ejercicio para desarrollar cómo es un procedimiento general, porque posiblemente en un problema se van a enfrentar con que no se parece demasiado a ninguno de los que hemos presentado. Entonces, bueno, ¿cómo se multiplica si no tenemos fórmula? Entonces el procedimiento es el siguiente. Vamos a pintar esto. Este va a ser el primero y este va a ser el segundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que el amarillo, el 3z, se multiplica con todo el paréntesis. 7z más 4 se multiplica por todo. Y luego el otro, el 5, que es el celeste, también se multiplica por todo. 7z más 4.
Esta es la propiedad distributiva del producto sobre la suma. Y luego, cada uno de estos es una multiplicación. Tenemos que multiplicarlo de esta forma. Si lo hacemos, nos quedará 3z por 7z, será 7 por 3, 21. Y z por z es z al cuadrado. Y luego 3z por 4. Será positivo por positivo, positivo. 3 por 4, 12z. Más, ahora vamos con el 5. Positivo por positivo es positivo. 5 por 7 es 35. Y escribimos la z. Y luego positivo por positivo va a ser positivo. Y 5 por 4 es 20. Y finalmente vamos a buscar términos semejantes. Vamos a ver, en el primero, z al cuadrado, no hay otro. Z y z sí hay. Y el otro que nos quedó soltero es el 20. Entonces vamos a operar solo los que son semejantes. 21z al cuadrado. Y operamos 12 más 35 es 47, ¿verdad? 47z más 20. Y así tenemos desarrollado el segundo ejemplo. Vamos con el tercero, es x menos 4 al cuadrado. En este caso ya tenemos fórmula. La fórmula dice esto: cuando tenemos x menos a al cuadrado, es el famoso el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo, o sea, x por a, o sea, ax por orden, más el segundo al cuadrado, y el segundo es a al cuadrado. Entonces, esa regla, pues, bueno, son dos, ¿verdad? Son gemelas. La otra es exactamente lo mismo, solo que el signo es positivo. Y cuando el signo es positivo, este signo del segundo término es positivo. Es decir, vamos a observar, lo único que cambió es que cuando aquí es negativo, aquí es negativo. Y eso cambió a que cuando aquí es positivo, aquí es positivo. Todo lo demás de la fórmula es lo mismo, es igual. Entonces aquí vamos a aplicarlo con en este caso, y nos va a quedar, como es negativo, entonces, son dos términos, ¿verdad? Es una resta y está al cuadrado. Entonces vamos a aplicar la primera fórmula y nos va a quedar x al cuadrado, el primero al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Operamos x al cuadrado menos 2 por 4 es 8x, más 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Y ya lo tenemos. Si tuviéramos otro ejemplo, vamos a considerar 2x más 1, digamos, elevado al cuadrado. Entonces aquí hay una diferencia. Bueno, creo que vamos a escribir otro número. Voy a cambiar ese 1 para que observen todo. Más 3. Entonces ocurre lo mismo. Mire, usted aquí me puede decir, pero mire, aquí lo que sucede es que usted tiene x menos 4. Y en la fórmula, por ejemplo, también tiene x menos a. Aquí sí cambia la cosa, porque tanto x como a pueden ser cualquier expresión. Por lo tanto, todo puede ser nuestro a y solo el 3 puede ser nuestro b. Entonces, como la fórmula es x al cuadrado, si por ejemplo esta fórmula la reescribimos como a más b al cuadrado para quitar la x, entonces esto será a cuadrado más 2ax más sería 2ab más b cuadrado. Esto es para que observemos que no tiene que ser obligatorio que un término sea x, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Entonces, para aplicar esta fórmula, el primero para nosotros es 2x y el segundo es b.
Entonces, aplicando la fórmula queda el primero es 2x al cuadrado. Como el primero es una expresión compuesta, por el 2 y la x debe ir entre paréntesis. Entonces, 2x, el primero al cuadrado, positivo, porque el signo de la operación es positivo, más 2 veces el primero, que es 2x, por el segundo, que es 3, más el segundo, que es 3, elevado al cuadrado. Ahora operamos. Aquí ya vamos a empezar a simplificar, y para eso hemos practicado tanto la guía 0.3, que ya sabemos que 2x al cuadrado se aplica la propiedad de un producto elevado a un exponente, se eleva cada cosa al cuadrado. Entonces esto queda 2 al cuadrado es 4x al cuadrado. Entonces, este paso intermedio ya no es necesario hacerlo. Si hemos estudiado mucho las propiedades de las potencias, de una vez podemos elevar 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado es x al cuadrado. Luego aquí multiplicamos 2 por 2, 4, por 3, 12. 12x más 3 al cuadrado, que es 9. Y tenemos desarrollado el tercero. Tenemos dos ejemplos más. Voy a hacer la captura hasta acá para que salga todo el problema. Oh, no me salió. Ahora sí. Hoy sí vamos a utilizar las fórmulas para guiarnos. Como siempre, voy a volver a copiar el enunciado del problema, que es la raíz cuadrada de y al cuadrado más 1 más 3. Y en el otro paréntesis es lo mismo, solo que es menos 3. Entonces, así que para evitarme la fatiga, lo vamos a copiar y pegar. Pero como es diferente, la diferencia es el signo, que no es más 3, sino que es menos 3. Entonces vamos a observar las fórmulas para ver cuál se aplica. Y si empezamos a observar, pues no hay ninguna expresión que implique raíz, mucho menos que implique ahí la suma de tres términos. Pero si somos un poco más analíticos, nos damos cuenta que aquí lo que tenemos es la suma de una raíz con 3 y la suma de la misma raíz, la resta con 3. Es decir, eso que es la raíz completa es una sola expresión, es un solo término, porque y cuadrado más 1, eso adentro es otro número, es otra expresión, en este individualmente, solo la raíz es un término. Entonces ese es 1 y el otro es el 3. Entonces, si se dan cuenta, lo voy a escribir así, son los que tenemos en amarillo más lo que está en verde, y en el otro paréntesis lo que tenemos en amarillo menos lo que está en verde. Y ahora, de esta forma, ¿será que hay algo que se parezca? Si empezamos a revisar, nos damos cuenta que esto se parece a esta propiedad, que es la 6, que es la suma de dos términos y la resta de los mismos dos términos. Y esto también se aplica, por ejemplo, si aquí no hubiera sido más, sino que hubiera sido menos y aquí hubiera sido más. Como el producto es conmutativo, es decir, uno positivo y otro negativo, con eso se aplica la propiedad. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Esta propiedad lo que nos dice es que al tenerlo desarrollado de esta forma, va el primero, que sería A en este caso,
al cuadrado siempre va menos, por la fórmula, siempre hay un menos, el segundo al cuadrado. Y el segundo para nosotros era el verde. Entonces ya tenemos nuestra propia fórmula personalizada. Pero todo lo que hemos hecho en este momento es aprender a identificar que solo son dos términos y que por eso podemos aplicar esta propiedad. Entonces, dicho esto, según entendimos en la fórmula, va el primer término, o sea, lo que está en amarillo, al cuadrado, va menos porque la fórmula siempre lleva menos. Ahora lo que está en verde, que es el segundo, al cuadrado. Y siempre aquí ya aplicamos la propiedad, pero siempre vamos a intentar simplificar. Entonces, en este caso se puede simplificar la raíz cuadrada con el cuadrado. Y nos quedará y cuadrado más 1 menos. Desarrollamos 3 al cuadrado, que es 9. Y finalmente hacemos esta operación, que nos queda y cuadrado. Y 1 menos 9 es menos 8. Y ya tenemos simplificada también esta expresión. Vamos con el siguiente. Es 3x más 2 elevado al cubo. Muy bien, en este caso hay dos reglas que ya están bien establecidas, que la primera es cuando es a más b elevado al cubo y la otra es cuando es a menos b elevado al cubo. Esta expresión es un poquito más compleja porque es el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el segundo elevado al cubo. Y cuando es menos, pues solo es el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo, bueno, es negativo menos el segundo al cubo. Una observación es que pues estas dos fórmulas son bastante parecidas. Si observamos, si es más el signo, pues todos tienen signo más. Todos tienen signo más. Pero cuando el signo es menos, observemos que los signos van alternados. Es decir, en este caso voy a volver al amarillo. El A es positivo, el 3 es positivo. Entonces, si observamos en el primer caso, si es positivo, todos son positivos. Pero en el segundo, si es negativo el signo, entonces los signos van positivo, negativo, positivo, negativo. Esa es la forma en la que se distribuyen los signos. Dicho esto, entonces nuevamente vamos a explicar por qué se aplica esta propiedad aquí y no otra. Para empezar, observamos que esta propiedad dice la suma de dos cosas y tiene que estar elevado al cubo. Entonces aquí está la suma de dos cosas. Igual que en el anterior, esta será el primero para nosotros y el 2 será el segundo. Entonces este primero es como nuestro A y este celeste es como nuestro B. Entonces si nos vamos a la fórmula, ya lleva la fórmula, el primero elevado al cubo, como el signo es más, todos van positivos. Más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, que es 2. Con la fórmula vamos, ya escribimos el primero, ya escribimos el segundo, vamos con este, que será 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Voy a hacer un poco más pequeño esto para que no nos afecte el desarrollo. Y finalmente, bueno, vamos con el último término, que será más el segundo término elevado al cubo. Otra observación que podemos hacer es que observemos aquí el exponente, nos quedó 3. En el otro, el 2 está elevado a la 1. Entonces, 1 más 2 es 3. En el siguiente, el 3x está elevado a la 1. 1 más 2 es 3.
Y el último exponente también es 3. Es decir, la suma de los exponentes en cada término siempre va a ser el exponente original que teníamos, en este caso que es el cubo. Entonces, vamos a llamar que el paso 1 es aplicar la fórmula. Eso es lo único que hicimos. No hemos hecho operaciones todavía. En el segundo paso, vamos a identificar que hay una expresión grande que se puede simplificar, ¿verdad? Pero para simplificar, vamos a observar que dentro de los paréntesis que tenemos no hay nada que se pueda hacer. Entonces la G ya no hay nada que se pueda hacer. Lo que sigue es, después de la G, sigue la E. La E que significaba exponente. Entonces vamos a buscar a ver si tenemos exponentes. Y aquí tenemos potencias para desarrollar. Aquí tenemos potencia para desarrollar. Tenemos potencia para desarrollar y tenemos potencia. Entonces, por la jerarquía de operaciones, vamos a desarrollar las potencias. Todo lo que no subraye de amarillo no es potencia, entonces solo lo vamos a escribir. Aquí el 3x al cubo, ya sabemos que el 3 se eleva al cubo y la x se eleva al cubo. 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. 27x al cubo más el 3 no está en amarillo, entonces no, solo lo vamos a copiar. Ahora el 3x al cuadrado. El 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. X al cuadrado es x al cuadrado. Y el 2 solo lo dejamos donde estaba. En el siguiente, pues podríamos hacer esta operación, lo único, tal vez. 3 por 3x es 9x. Y 2 al cuadrado es 4. Y finalmente 2 al cubo es 2 por 2 por 2 es 8. Muy bien, entonces el segundo paso es desarrollar potencias. Luego vemos que quedan sumas, restas y multiplicaciones. Por la jerarquía de operaciones, después de las potencias siguen los productos y divisiones. Entonces vamos a buscar los productos. Los productos ahora son estos. Aquí hay un producto y aquí hay otro. Entonces los vamos a desarrollar. Lo demás lo copiamos tal cual está. 27x al cubo. Y los coeficientes, 3 por 9, 27 por 2 es 54. 54x al cuadrado más, ahora multiplicamos 9x por 4. 9 por 4, 36. X más 8. Y el ejercicio llega hasta aquí porque observamos que ya no hay términos semejantes. En todos estos problemas hay que tomarse su tiempo para observar la forma que tiene y al identificar la forma que tiene, entonces tenemos que observar la propiedad que vamos a aplicar y asegurarnos que la aplicación está siguiendo la estructura de la fórmula. Y siempre debemos de tomar en cuenta tanto las leyes de los signos para la suma, para el producto, también debemos de tomar en cuenta las propiedades de las potencias y radicales que ya conocemos. Que tenemos suma, resta, producto y tenemos todavía algunos ejemplos. Vamos con la multiplicación. Ese es otro ejemplo en el que no vamos a aplicar quizás fórmula o lo vamos a ver. Entonces, para empezar, si nos enfrentamos con un problema como eso, tenemos que revisar en las fórmulas a ver si tenemos algo que se aplique, algo que se parezca. En este caso tenemos la suma de la resta de dos términos y tenemos tres términos en el otro. Entonces, probablemente si utilizamos paréntesis y un cambio de variable, podríamos reescribir lo que nos queden dos, pero realmente no tenemos ninguna fórmula. Entonces, como no tenemos fórmula, nos toca desarrollarlo aplicando el procedimiento para el producto. Esto es 2t menos 3 por 5t al cuadrado más 3t menos 1.
Entonces ahora el desarrollo ya más o menos lo conocemos. Empezamos por este es el primero y el 3 será nuestro segundo. Entonces aquí será el primero, que es 2t, por por todo el segundo paréntesis, que será 5t cuadrado más 3t menos 1. Y luego vamos con el 3, es negativo, que también va por todo el paréntesis. 5t cuadrado más 3t menos 1. Luego distribuimos el producto sobre la suma en cada caso. Y eso nos va a quedar 2t por 5t, será 2t por 5t cuadrado, 2 por 5, 10. Y t por t cuadrado es t al cubo, ¿verdad? Entonces será t al cubo más 2 por 3, 6, t por t, t cuadrado. Y luego más el más del 2, más por menos, menos 2t por 1 es 2t. Vamos ahora con el menos 3. El 5 es positivo, entonces negativo por positivo es negativo. 3 por 5, 15, t cuadrado. Negativo por positivo es negativo. 3 por 3 es 9t. Y negativo por negativo es positivo. 3 por 1, 3. Finalmente empezamos a buscar términos semejantes. T al cubo no hay otro. T al cuadrado sí tenemos. T a la 1 también tenemos. Y finalmente pues tenemos un término independiente. Entonces vamos a hacer la operación. Primero el 10t al cubo, no hay otro término semejante. Vamos con los que están en verde. Será 6 menos 15 es menos 9. Menos 9t al cuadrado. Luego los que están en celeste. Menos 2 menos 9, esto es menos 11t. Y finalmente escribimos el 3. Y ya lo tenemos desarrollado y simplificado. Vamos a revisar la guía para que observemos cómo está el procedimiento. Todas estas respuestas, esto que acabamos de hacer, ustedes lo pueden comparar con los procedimientos del libro. Todos siempre son válidos. Pueden haber cierta variación, ciertos cambios, pero siempre y cuando se estén aplicando a propiedades, todos los procedimientos son válidos. Luego viene la división, pero antes de revisar la división, vamos a ver hasta cuánto estamos habilitados ya para desarrollar. De esta 0.4, que está en la página 18, ya podemos trabajar desde el problema 1, hasta el 44. Del problema 1 hasta el 44 ya se puede desarrollar. Y aunque tenga raíces, aunque tenga cualquier expresión, nosotros lo que tenemos que hacer siempre es buscar u observar bien la forma para ver a qué fórmula de los casos de producto notable nosotros lo tenemos vinculado. Y si no existe ninguna fórmula en ese listado, pues no vamos a inventar, sino que tenemos que aplicar la multiplicación como vimos en el último ejemplo. Y aquí también voy a insistir en que recordemos que estamos aplicando propiedades, porque a veces nos dejamos llevar a intentar aprender procedimientos, pero si no hemos identificado y aprendido a usar las propiedades de forma consciente y cuidadosa, entonces ese proceso automático de crear procedimientos no lo va a hacer nuestro cerebro. Entonces eso es importante que se practique. Ok. Tenemos también en esta operación, en estas operaciones tenemos la división. Nosotros creo que no vamos a trabajarlas todas, sino que vamos a llegar hasta el caso de la 48. No vamos a trabajar de la 49 a la 56 de momento.
Entonces vamos a revisar cómo se trabaja estos últimos ejercicios hasta el 48 con este ejemplo 7. Yo me voy a traer solamente estos fragmentos porque lo único que necesitamos es el enunciado del ejercicio. Luego lo vamos a hacer todo aquí. El primer ejemplo que tenemos es x elevado al cubo más 3x dividido entre x. Muy bien. En este caso, para empezar, es una división. Una división es una fracción cuando hablamos de expresiones algebraicas. Entonces, vamos a recordar siempre que todas las propiedades de las fracciones se aplican aunque sean expresiones algebraicas, porque las propiedades de las fracciones son para todos los números reales. Y todas estas expresiones algebraicas en las que estamos trabajando son números reales. Entonces, hay una propiedad que nos dice que si tenemos, bueno, la vimos así, que si A más B es igual a C sobre B, es decir, tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador, solo se suman los numeradores y se coloca el mismo denominador. Bueno, pues esto también funciona a la inversa. Es decir, en este caso, que tenemos ya la suma desarrollada sobre x, podemos dejar el x al cubo sobre la x y el 3x sobre la x. Y luego lo que sigue es observar cada término. Aquí que tenemos una división de potencias de la misma base. Entonces, como tenemos x al cubo entre x a la 1, esto es x a la 3 menos 1, ¿verdad? Se restan los exponentes. Y aquí, en la siguiente expresión, x entre x lo podemos cancelar. X entre x es 1, solamente queda el 3. Y entonces aquí nos quedará x, 3 menos 1 es 2, más 3. Entonces, esta es la simplificación de este problema. Con el siguiente lo vamos a hacer aquí mismo, solo que con otro color. El B nos dice que es 4z al cubo menos 8z al cuadrado más 3z menos 6 dividido entre 2z. Bueno, aquí vamos a aplicar exactamente la misma propiedad porque es una división. Lo más que podemos hacer de momento es distribuirlo. 4z al cubo sobre 2z. El 8z al cuadrado sobre 2z. El 3z sobre 2z. Y el 6 sobre 2z. Distribuimos el denominador para todos. Aquí vamos a observar que esta es una división de potencias de la misma base. Esta también. Esta también. Vamos a hacer esa operación y nos quedará. Primero operamos 4 entre 2 es 2. Y luego z al cubo entre z se restan los exponentes. 3 menos 1 son 2. 8 entre 2 es 4. También se restan los exponentes. Z a la 2 menos 1 es 1. Solo queda z. En el siguiente las z se cancelan. Z entre z da 1 y solo nos queda 3 medios. Y en el último podemos hacer una simplificación. 6 tiene mitad, que es 3. Bueno, se puede hacer la división directamente, ¿verdad? No lo había observado. 6 entre 2 es 3. 6 entre 2 es 3 y la z estaba en el denominador, sigue estando en el denominador. Y esta sería la expresión simplificada. Y con esto, pues ya estamos preparados para trabajar esta guía 0.4 hasta el problema número 48. Y vamos a dejar hasta aquí el contenido de
de esta ocasión, de esta clase.